Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. La pasión por aprender, leer e innovar ha sido nuestra misión desde hace 175 años, mismos que estamos celebrando en esta temporada. Castillo le acompaña en su decisión. Conscientes de que la educación es la llave de la transformación y ante los posibles cambios en materia educativa, Ediciones Castillo cuenta con las soluciones educativas que responden a los retos que las instituciones escolares deban afrontar para lograr la educación de excelencia de sus estudiantes y que suman al proyecto de su escuela. Miles de maestros seleccionan Ediciones Castillo por ser la mejor opción. Permítanos acompañarlos en el proceso de selección de libros de texto gratuito. Sabemos que la importancia que tiene la actualización permanente para cumplir con los objetivos del Sistema Educativo Nacional. Por ello, Castillo le acompaña en la formación de profesores y directivos a través de cursos enfocados a temas de interés académico general, ofertados para nuestros usuarios en el Plan de Acompañamiento Castillo. La capacitación de esta tarde se titula Adolescencia y Adolescentes, Escuela por Factor Protector. Antes de iniciar el taller, les pedimos considerar lo siguiente. Su participación es muy importante, por lo que hemos destinado diferentes momentos durante la sesión para preguntas y respuestas. El ponente indicará los momentos de participación mediante el chat. 2. Si se desea recibir constancia de participación, responda a la encuesta de satisfacción al final de la sesión. Solicite al correo electrónico que se presenta al final de la encuesta. A continuación, les presentamos a nuestra consultora del día de hoy. La maestra Lidia Andrade es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Pedagogía con línea de investigación en docencia universitaria y nuevas tecnologías. Ha acreditado el grado de candidata a doctor en Pedagogía por la UNAM. Es miembro fundador activo de la Red de Investigación Universitaria Red Ritual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia docente con una trayectoria de más de 22 años en los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado, en las modalidades presencial y a distancia. Ha colaborado como coordinadora educativa en colegios representativos durante más de 8 años, atendiendo aspectos relacionados al apoyo académico, a los estudiantes y a la vinculación entre las instituciones, la familia y el alumno. Ha presentado ponencias en diferentes congresos a nivel nacional e internacional. Formó parte del equipo de asesores pedagógicos en Ediciones Castillo de Grupo Macmillan Education del 2011 al 2016. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Capacitación y Desarrollo de Contenidos en Ediciones Castillo de Grupo Macmillan Education. Comenzamos la sesión. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos el día de hoy aquí acompañándonos. Y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy esta sesión que hemos preparado para ustedes, especialmente para docentes de secundarias. Y bueno, nos parece que es un tema importante, es un tema que finalmente pues nos atañe a cada uno de nosotros cuando estamos en contacto con el grupo de estudiantes que tenemos a nuestro cargo. Esta etapa del desarrollo, que es la adolescencia, bueno, pues tiene por sí misma una serie de situaciones por atender y, bueno, pues aunada a esta situación de los factores de riesgo y los factores protectores. Y ser la escuela quienes en muchas de las ocasiones estamos atendiendo estas situaciones con nuestros estudiantes. Así que, bueno, pues vamos a dar inicio. Como lo comentaba mi compañera, bueno, vamos a tener a lo largo de la sesión participación de parte de ustedes. Nosotros les iremos indicando, se abrirá el chat, ustedes pueden anotar sus comentarios y, bueno, pues ya los leeremos desde acá. Así que, bueno, pues esto irá sucediendo a lo largo de la sesión. ¿Cuál es el propósito? Bueno, para nosotros es muy importante que podamos apoyarlos y que puedan ustedes tener este contexto de lo que está sucediendo con sus estudiantes. El factor protector, que es la escuela, bueno, pues tiene muchas aristas por las que ustedes como docentes pues tienen que considerar en este tipo de apoyo para sus estudiantes.
Es importante, vamos a tocar estos dos rubros, bueno, además de algunos otros, pero estos dos importantes que es la salud, por supuesto tiene que ver con las adicciones, y cuando hablamos de adicciones, bueno, pues tenemos ahí una gama importante con respecto a este tema. Y la idea es que ustedes tengan al final de esta sesión algunas estrategias, tener muy claro cómo es que el colegio puede apoyar, que cada una de las escuelas pueden apoyar. Como docentes, cómo podemos apoyar, cómo involucramos a los padres de familia y bueno, pues una serie de elementos que pueden ustedes tener como recursos para su participación en ser escuelas como factores protectores. Así que vamos a continuar. También quiero decirles que no se preocupen si de pronto encuentran o tenemos a lo largo de la sesión alguna situación técnica. Bueno, tenemos acá en la sala a muchos especialistas y que nos van a estar apoyando. Así que, bueno, pues si hay alguna situación, seguramente la vamos a poder atender desde acá en la medida en la que los duendes tecnológicos nos lo permitan, porque ya saben que luego, pues toda la tecnología y toda la especialidad de los ingenieros lo tenemos controlado, pero bueno, no necesariamente se pueden todas las cosas técnicas resolver. Sin embargo, bueno, pues acá hay un equipo muy importante que nos está apoyando, así que bueno, esa parte también la tenemos considerada. Así que, bueno, pues es parte de lo que estamos buscando sobre la forma en que nos vamos a dirigir a ustedes. Así que, bueno, pues esto es parte de lo que nos interesa mucho considerar con ustedes. ¿Qué vamos a hacer en este día? Bueno, pues tenemos una estructura de trabajo. Este seminario, webinar, que bueno, es una mezcla de web y seminario, ¿no? El nombre. Lo que nos va a permitir es, bueno, pues vamos a ver cuáles son estos factores protectores. Es muy importante saber también cómo ustedes están viviendo estas circunstancias. Vamos a ver cuáles son estas conductas de riesgo que pueden llegar a tener nuestros estudiantes. Vamos también a trabajar algo muy importante que es entender qué cosas son mito y qué cosas son realidad. Porque con esto de las adicciones, con esto de las conductas de riesgo, de pronto tenemos muchas situaciones en las que creemos como creencia popular que puede pasar o no con una serie de circunstancias sobre conductas de riesgo. Entonces, es importante identificar muy bien qué es riesgo y qué es mito y qué es realidad. Vamos a dar algunas recomendaciones de algunos organismos nacionales e internacionales y, bueno, pues vamos a llegar a algunos compromisos y conclusiones. La primera actividad, y para ello les voy a abrir el chat para que podamos comunicarnos. Les voy a pedir que en el chat, que en un momento lo vamos a abrir, anoten qué saben sobre estos conceptos de factores protectores, factores de riesgo, y qué les gustaría saber. Ya les di una estructura sobre lo que vamos a trabajar, entonces, sobre esa estructura que vamos a trabajar, ¿en qué les gustaría profundizar o que pudiéramos tocar algún tema? Esto, pues, por supuesto, con la limitación que siempre tenemos del tiempo, pero bueno, nos gustaría escucharlos. Entonces, bueno, ya tienen ustedes el chat abierto y, bueno, pues los vamos a empezar a leer para identificar qué tenemos de sus participaciones. Entonces, bueno, unos minutitos en lo que escriben, igual en lo que conocen este espacio virtual. Ustedes van a tener su menú en la parte inferior, hay un botoncito que tiene el símbolo ya universal de chat, ¿no? Que es la burbujita.
y de esa manera pues vamos a poder comunicarnos, interactuar entre nosotros para que podamos también comunicarnos. Entonces, vamos a activar también por acá el chat y de esa manera nos podamos comunicar. Entonces, algo que es muy importante es también tener este mapa común de cómo están ustedes entendiendo o cómo lo viven también con respecto a sus escuelas, con sus estudiantes, cómo están viviendo estos procesos. Entonces, vamos a ver si por acá nuestro equipo nos puede comentar si alguien ha escrito algo. Acá porque acá no lo tenemos. Sí, si me ayudas para comentarlo, porque acá no tenemos en esta. El profesor Romero, yo sé que el contexto es un factor determinante. Así es, profesor. Esto que comenta es muy importante. Vamos a tocar cómo es que pues de pronto estamos en la escuela y quizá dentro de la escuela podamos tener cierto control, cierta forma de mantener seguro a los estudiantes, pero bueno, por fuera de la escuela, pues también, y la familia, que va a ser otro elemento importante, bueno, pues también es algo que tenemos que considerar muy, muy acertada su participación. El profesor Cristian, ¿cómo la escuela puede ayudar a cambiar la perspectiva social del alumno si, por ejemplo, sus padres son vendedores de drogas? Sí, ese es uno de los elementos que también vamos a tocar, profesor, porque efectivamente, pues nosotros estamos buscando cuáles son estos factores protectores, pero también hay factores de riesgo y también los hay en la familia. Y bueno, esto que nos comenta, bueno, pues sabemos que ya es una situación que en nuestro país de pronto, pues nos encontramos en las escuelas que efectivamente nuestros alumnos son parte de familiares que tienen este tipo de prácticas. Sin embargo, bueno, pues así como es un factor protector, la familia, pues también de pronto tenemos factores de riesgo. Y aquí estamos hablando de situaciones de estupefacientes, pero también de pronto estas familias disfuncionales, estas familias que tienen una agresión activa, pues por supuesto que se vuelven factores de riesgo. Entonces, no sé si hay algún comentario de qué quiero saber. Está en nuestras manos el contexto social. ¿Cómo identificar los factores de riesgo? Exactamente. Sí, por acá veo también, acá tenemos ya el chat. Veo también, por ejemplo, la maestra Eduardo Floribe nos dice, un factor protector son las medidas que se toman en cuenta para evitar que el alumno tome un camino equivocado. Exactamente, profesor, es parte de lo que vamos a comentar el día de hoy. La maestra Jacqueline Hernández nos dice, quiero saber el límite que tenemos los docentes de involucrarnos con el adolescente. Bueno, vamos a tocar algunos elementos al respecto, maestra. Pues el límite lo marcan las autoridades educativas desde que nos informan de nuestras funciones, hasta dónde llegan las funciones del docente en lo académico, en la relación y, bueno, pues cuáles otras les toca ya a los padres de familia o incluso a instituciones adicionales, porque de pronto, y los entiendo perfectamente, de pronto el factor de riesgo es la familia, ¿no? Lo que ustedes comentaban. Sin embargo, bueno, pues sí tenemos un límite para no involucrarnos, que nos podemos involucrar a veces emocionalmente y mucho, lo cual pues también hay que trabajarlo, pero sí hay un límite porque, bueno, pues finalmente pues son solo nuestros estudiantes, que para quienes somos docentes es mucho, pero bueno, pues sí, efectivamente hay límites al respecto. Por acá veo a la profesora Laura Ríos, ella nos dice, ¿qué quiero saber? Actividades que puedo llevar a cabo para conocer a mis alumnos que tienen un factor de riesgo. Eso es muy importante. Aquí vamos a abordar tanto la parte teórica como algunas actividades, más bien darles a ustedes como estos recursos para tener actividades
en donde los podamos apoyar, los podamos llevar a reflexiones. Eso es muy importante también para nosotros y va a ser parte de lo que vamos a compartir con ustedes. Y finalmente, bueno, pues vamos a ir avanzando. Esto del chat lo vamos a ir abriendo y cerrando para que puedan ustedes participar. Así que, por último, el comentario de la maestra María Paloma. Ella nos dice que los factores de riesgo son aquellas situaciones que se presentan alrededor de la escuela y que ponen en riesgo al alumno. Efectivamente, muchas gracias por su participación. En un momento más vamos a volver a abrir el chat para que puedan ustedes participar. Entonces, bueno, pues lo que les comentaba, ¿no? Bueno, los factores de riesgo, pero también los factores protectores, porque los factores de riesgo los vamos a mencionar, pero de manera general, pues los conocemos. Son todas aquellas situaciones que ponen en riesgo a nuestros alumnos en su integridad. Pero, ¿qué son los factores protectores? Porque finalmente es hacia donde queremos llegar, hacia donde queremos establecernos como docentes, como institución educativa. Entonces, bueno, pues los factores protectores, ¿no? Que también vamos a, ya hablamos de los factores de riesgo, pero ¿qué son? ¿Cómo entendemos nosotros a los factores protectores? Y aquí recupero este comentario que nos hacía la maestra, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde debo llegar? ¿Hasta dónde me puedo involucrar? Y entonces ser realmente un factor protector y no convertir una relación con mis estudiantes en una codependencia. Porque de pronto cuando somos muy paternalistas como docentes, pues queremos apoyarlos y apoyarlos, pero también tenemos que tener estas fronteras que no podemos cruzar, porque finalmente, insisto, son nuestros estudiantes. Entonces, se va a abrir aquí el chat nuevamente. ¿Qué conocen ustedes como factores protectores? A ver, ¿cómo los ubican ustedes? A ver si nos pueden compartir. Aquí ya está abierto nuevamente. Todavía hay algunos comentarios anteriores. Y nos dice el maestro Raimundo, considero que a veces es contraproducente apoyar a los alumnos, ya que a veces los padres de familia lo toman a mal. Sí, es que sí es muy importante entender muy bien estos límites. Aquí, bueno, vamos a dar algunas líneas, pero pues es todo un tema, porque además no solo se trata de cuestiones de factores protectores, sino incluso del día a día en el docente. Entonces, es un tema que sí se tiene que abordar de manera más profunda. Aquí vamos a tocar solo algunas cosas para que lo consideren. El profesor Enrique nos dice, lo que me gustaría saber es las posibles estrategias de prevención. Ok, eso fue con respecto a la pregunta anterior. En este momento, ¿qué son los factores protectores? Recupero a la maestra Alejandra García, que nos dice los factores protectores son los recursos como habilidades, competencias, medios, tanto de individuos como familiares, que ayudan a desarrollar resiliencia, eso es muy importante, ante los factores de riesgo. Muy bien, maestra Alejandra. También por acá está la maestra Giovanna, que nos dice la problemática, podemos tratar de erradicarla o brindar apoyo, sin embargo, ¿cómo se hace para que los padres de familia den el apoyo a sus hijos y salgan adelante? ¿Hay alguna estrategia a implementar? También vamos a hablar al respecto. La maestra Elia nos dice, los factores protectores son las acciones que se pueden llevar a cabo para enfocar acciones que favorezcan el desarrollo de los alumnos. Muy bien, maestra Elia. Por acá tenemos a la maestra María Guadalupe, también participando, al profesor Eduardo Silva, entiendo como factores protectores, los que nos ayudan a cuidar la integridad y desarrollo de nuestros alumnos. La maestra María Isabel, brindarles pláticas de derechos de desarrollo humano y motivacionales. Muy bien, bueno, finalmente la última participación del maestro Francisco. Bueno, nos dice que tiene ahí algunas complicaciones técnicas. Esto lo vamos a pasar a nuestro equipo que tenemos de soporte. Desde este lado de la editorial se hacen una serie de pruebas, esto es también importante que lo sepan, y se verifica que lo que le llaman el envío de datos, ¿no? La imagen del video, la presentación, etcétera,
tenga una buena salida. Lo que nos hemos topado, nos han comentado es que de pronto cuando ustedes reciben, ya desde donde estén ustedes conectados, que preferentemente sea por cable, pues si hubiera un buen ancho de banda, pueden estar conectadas varias personas, pero si no es un buen ancho de banda, una o dos personas conectadas justo para que no tengan este tipo de problemas. Recuerde, profesor, que esto se va a quedar grabado, así que bueno, no se preocupe por esta situación. Después con calma puede ver el video. Lamento mucho que su recepción sea diferente. La maestra Cintia nos dice, considero que las herramientas que se implementan para que los alumnos tengan mayor seguridad. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar el chat para poder avanzar. Y bueno, lo que nosotros tenemos aquí como factores protectores, esta descripción, que incluso la hemos recuperado de estos últimos documentos que sacó la Secretaría, sobre, bueno, pues cómo se va a trabajar estos puntos. Nos menciona que efectivamente los factores protectores debieran ser, y lo pongo con este término de deber ser, porque ya lo comentábamos al inicio, no necesariamente todo sucede así. Tenemos a la familia, los amigos, la escuela, que es como el entorno social de nuestros estudiantes. En la etapa de la adolescencia, los amigos se constituyen como una familia alternativa para el estudiante y pues tienen su mundo en estas tres esferas, la familia, los amigos, la escuela. Y entonces cada uno de estos ambientes, de estos círculos sociales, bueno, pues son los que deben dar estos espacios de protección para ellos. Y deben generar patrones conductuales sanos, que esto es algo muy importante, sanos desde el punto de vista de las organizaciones de salud, de la Secretaría de Salud de nuestro país, de estándares establecidos a nivel internacional, nacional. Esto lo aclaro porque de pronto, pues salud, para una interpretación cotidiana, bueno, pues algunas mamás que ven a sus bebés muy gorditos y rosaditos, dicen, es que mi bebé es muy saludable, y esa es la percepción, pues, de una mamá. Pero si nos vamos ya a instituciones serias de salud que tienen pues una serie de estudios, de estadística, pues ya nos empiezan a decir, bueno, es que un bebé muy gordito a lo mejor no es tan saludable, ¿no? Igual para las personas adultas. Por lo tanto, pues tenemos que alejarnos de estas creencias o saberes poco fundamentados y acercarnos más a saberes fundamentados. Entonces, esto es importante para que lo consideremos. Y bueno, vamos a tocar el punto de los mitos y las realidades, porque muchas veces construimos nuestras acciones a partir de creencias. Y bueno, pues esto tendría que ir más hacia algo más formal o fundamentado. Por lo tanto, bueno, ya tenemos cuáles son los factores, estos tres elementos, pero ahora cuáles son los ambientes. Porque un grupo de amigos que debiera ser un factor protector puede volverse un factor de riesgo, ¿no? Entonces, sí, pero ¿cómo son estos ambientes? Entonces nos dice que son espacios o estas relaciones entre estos grupos que favorecen la participación, es decir, donde los estudiantes tienen escucha, tienen forma de comunicarse, de participar, de ser escuchados, y bueno, que se puedan expresar y por supuesto que puedan desarrollarse, que puedan ser reconocidas sus capacidades. Entonces, ahora ubiquémonos nuevamente la familia, los amigos y la escuela. ¿Qué tanto estos tres factores logran este tipo de ambientes, ¿no? Hagamos un análisis personal. Incluso, pues muchos de nosotros como docentes también somos papás, y qué tanto desde la familia se está logrando esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos ambientes? Debemos de tener una serie de actividades que permitan a nuestros estudiantes realmente lograr estos elementos que se sientan cómodos, que puedan hablar, que puedan ser escuchados. Algo muy importante, y seguramente lo van a encontrar quizá más hacia el ámbito familiar, que es este manejo de responsabilidades.
¿Cuántas veces nos hemos escuchado con los padres de familia que nos dicen, mi hijo no ayuda al aseo del salón porque ni en la casa hace algo por el aseo de la casa, ¿no? Seguramente lo han escuchado. O el otro extremo, ¿no? Es que no puede hacer la tarea porque tiene que venir a hacer el aseo de la casa porque pues es parte de la familia y le toca hacer el aseo de la casa. Estas cosas las escuchamos y las escuchamos muy frecuentemente. Entonces, bueno, sí, la familia es un factor protector, pero ¿qué tanto tiene un ambiente protector? Entonces, eso es importante. El respeto de los intereses, en este caso ya como sus compañeros, de los pares, y de la comunidad, ¿qué tanto nos interesamos por lo que realmente los chicos necesitan o quieren o desean participar o expresarse? Y antes de entenderlos, los desacreditamos, ¿no? Entonces, esto se vuelve un factor de riesgo, porque si yo no tengo con quién hablar, con quién expresarme, a quién decirle lo que necesito, entonces voy a buscar canales, voy a buscar medios y espacios y grupos que sí lo hagan. Entonces, ahí es en donde nos volvemos un factor de riesgo. Por lo tanto, la escuela, que es uno de estos tres elementos, bueno, pues tiene un papel muy importante. Tiene un papel muy importante porque en muchas de las ocasiones es en la escuela donde los chicos se refugian de situaciones que están viviendo en casa, de situaciones que están viviendo con los compañeros y que de pronto la escuela se vuelve un factor de riesgo, ¿no? Con estas prácticas de agresión entre los estudiantes, ahora ya con una terminología específica que es el bullying, que tanto la escuela tendría que ser un factor que lo proteja, que se sienta seguro, ¿no? ¿Cuántos estudiantes nos dicen, yo ya no quiero venir a la escuela, no porque vaya mal en la escuela, no porque tenga pues una situación de académica, porque me siento agredido, porque me siento solo, porque no me siento escuchado? Y estas, pues nuestras estadísticas en México todos las conocemos y son de cuidado, ¿no? De poner mucha atención. Por lo tanto, bueno, pues en la escuela tendríamos que favorecer ese desarrollo. Tendríamos que considerar problemas de la sociedad actual. ¿A qué se está enfrentando mi estudiante actualmente? Que a lo mejor como adultos nosotros no nos enfrentamos y por lo tanto, bueno, pues los desconocemos. Hace ya varios años, porque esto no es nuevo, hace ya algunos años, estas conductas del bullying cibernético en donde se agreden y se insultan y queda publicado en foros que ellos manejan, parecían no tan problemáticos, pues el niño que se metía y lo abría, pero ahora todo el mundo lo trae en su teléfono y todo el mundo puede ver desde el teléfono lo que se está diciendo de una persona o de la otra. Entonces, pues esto cambia en las épocas de los maestros que ya tenemos largas trayectorias, pues sabemos que a lo mejor a nosotros nos afectaba lo que se ponía a lo mejor en el cuadernito, ¿no? En un chismógrafo de aquella época, y que ahí habían puesto que pues era la persona que no venía bien arreglada del salón y nos afectaba. Pero era un grupo pequeño al que se difundía esto. Ahora los chicos viven acosos mucho más amplios. Sin embargo, bueno, pues parte de esto es ver que en la escuela tengamos algunas acciones al respecto. Otro elemento importante es que nosotros mismos, y esto no es nuevo, esto no es por las redes sociales, esto es porque el concepto docente, somos como docentes imágenes, somos modelos a seguir y tenemos una responsabilidad mucho más amplia, porque cuando solo somos papás, bueno, pues es como el círculo pequeño de nuestra familia y si los hijos avanzan en la vida y salen adelante, bueno, pues ahí está el resultado de nuestro trabajo. Pero acá no es solo nuestros hijos, es todo el grupo de estudiantes. Entonces, ser un modelo positivo, estos profesores, que muchos de nosotros somos profesores que quizá fumamos y que tenemos prácticas que, bueno, pues con cualquier adulto responsable puede tener, pero somos modelos de nuestros alumnos. Entonces, eso no lo podemos dejar de lado, es importante considerarlo.
Y bueno, pues de manera cotidiana, pues tener cada quien la responsabilidad que implica estar frente a un grupo de estudiantes. Entonces, eso es importante. ¿Cuántos de nosotros recordamos a tal o cual maestro en nuestra vida que fue trascendente? Y bueno, pues lo tenemos como referente, ¿no? Eso queremos ser para nuestros estudiantes. Por lo tanto, pues la escuela se vuelve este centro por el que se va a dar información a nuestros estudiantes, pero tiene que ser un tipo de información muy particular. Vamos a dar las características. Pero entonces, ¿cómo la escuela apoya a las familias, ¿no? Que ustedes me decían ya en un inicio, pues las familias de pronto es el factor de riesgo, ¿no? Entonces, pues lo más común que hacemos es, bueno, pues vamos a hacer una reunión de padres de familia y desde mi experiencia de muchos años en la docencia, les puedo decir que los profesores, los papás que se presentaban a estas conferencias, eran los papás que siempre iban a revisar las evaluaciones de sus hijos, que hacían que sus hijos llegaran temprano, que participaran en actividades sociales, que se notaba que estaban al pendiente de sus hijos, que estaban involucrados en la formación y en la educación de sus hijos. Y justo aquellos grupos de papás que sabíamos que requerían, que necesitaban una orientación adicional, pues son los que no participan en las juntas, ¿no? En este tipo de pláticas que en muchas escuelas se hacen, que ustedes mismos forman grupos, cuando van a entregar calificaciones, de pronto meten algunas cápsulas para pues confrontar a los papás, para darles información, para orientarlos. Y muchas otras veces los papás son los que se acercan ya de manera específica pidiendo apoyo a los profesores. Entonces, ¿qué podemos hacer más allá de una junta con algún especialista, algún psicólogo? Pues tenemos aquí dos propuestas que nos parecen interesantes de compartir con ustedes. Bueno, esta opción que es una propuesta desde la Secretaría de Educación Pública, en estos sitios de redes sociales como el Facebook, hay un sitio en Facebook que se llama Línea de la Vida. Y de pronto los papás dicen, es que yo tengo muchas dudas, es que yo no sé si realmente está en una situación de riesgo o son mis percepciones o es parte de la adolescencia o es que ahora yo como adulto en una otra etapa de mi adultez estoy entendiendo las cosas de otra manera. Entonces, en este sitio ustedes mandan un mensaje o los padres de familia mandan un mensaje con la palabra test, un mensaje privado a la Línea de la Vida, que así se llama este sitio dentro del Facebook, y ahí les van a dar un test para que ustedes puedan aplicarlo con sus estudiantes o con sus hijos, si ustedes recomiendan esto a los padres de familia. Y bueno, pues de esa manera van a poder tener una orientación de qué está pasando, ¿no? Algunas líneas que puedan ayudarme a identificar si esto realmente es una situación de riesgo o es parte de la adolescencia o ese día mi alumno o mi hijo, según sea el caso, pues venía muy complicado en el día y vi cosas que no eran. Pero es importante tener algún respaldo, que no sea solo la percepción, porque muchas veces nos quedamos en la percepción, tanto como docentes como padres de familia, y bueno, pues esto no necesariamente pues nos apoya, ¿no? Nos ayuda hacia esto. Entonces, esta es una opción hacia padres de familia. Una opción más es este documento que en un momento se los pongo en el chat para que lo puedan recuperar. Ahí tienen la dirección electrónica. Es un documento que publica la CONADIC, la Comisión Nacional de las Adicciones. Algo que es importante, involucrar al padre de familia, porque ustedes ya lo identificaban muy bien. La familia es un factor protector. Por lo tanto, hay que hablar con nuestros hijos. Y este documento, que es un libro, está en formato digital incluso, lo pueden descargar desde esta dirección, toca todos estos temas respecto a la forma de involucrar a los padres de familia y entonces pues vale la pena compartirlo con ellos. Comunicación, la base de la familia, eso es muy importante. Construyendo una autoestima sana. Si el autoestima de nuestros adolescentes no tiene un buen soporte desde la casa, por supuesto que todo lo que se va a enfrentar afuera, bueno, pues puede tambalearlo.
avalancha de emociones. Ustedes saben que los adolescentes en esta etapa del desarrollo no sabemos si están contentos, si están tristes, si están enojados o si están enojados tristes o tristes contentos, porque además ellos mismos nos lo dicen, ¿no? ¿Cuántas veces se acercan sus alumnos y nos dicen, es que no sé cómo me siento, es que tengo ganas de llorar, pero es que estoy muy contento, pero es que la novia me dejó, pero estoy muy enojado? Y bueno, es una serie de emociones, de sentimientos que el estudiante tiene que ir decodificando, darles un nombre para poderlos comprender. Entonces, esto es importante. ¿Cómo resolver problemas y tomar decisiones responsables desde la familia? Hábitos de una vida saludable y cómo manejar el tiempo libre, que también eso es un factor importante, que puede ser un factor protector, pero también se puede volver un factor de riesgo si no sabemos como familia manejar el tiempo libre. El tiempo libre no es haz lo que quieras, es dentro de esta variedad de oportunidades que podemos brindarte, puedes escoger. Entonces, también eso de pronto los papás, pues bueno, ya terminó la tarea, ya haz lo que quieras, ¿no? De pronto muy coloquialmente lo escuchamos con los papás y es haz lo que quieras, pero en un rango, ¿no? Así que esto también lo van a encontrar en este documento. Hacia el final de la sesión les voy a compartir los enlaces para que los tengan, pero me parece que es un elemento muy interesante para apoyar a los padres de familia de manera muy concreta y que ustedes puedan darles este material. Y bueno, pues justamente de todo esto, de las familias, de apoyar a la familia, bueno, pues se va derivando estas conductas de riesgo. Estas conductas que al final pues tienen una implicación, incluso de pronto con situaciones muy extremas de vida o muerte con nuestros estudiantes, por una serie de circunstancias a las que ellos se van acercando. Y bueno, pues es importante tener muy claro cuáles son estas conductas de riesgo. Entonces, para ustedes, ¿qué es una conducta de riesgo? Abrimos aquí de nuevo el chat. Vamos a ver qué nos comparten. Y a ver, vamos a ver, para ustedes, ¿qué es una conducta de riesgo? Cuando nuestros estudiantes hacen ¿qué? A ver, aquí ya veo. Aislamiento, muy bien, maestro Aglaén. También vemos a la maestra Liliana que nos dice aquellas acciones que ponen en peligro su integridad, efectivamente. La maestra Laura nos dice depresión, el maestro Romualdo nos dice peligro, la maestra Gabriela nos dice la maestra Guadalupe también nos está compartiendo sus reflexiones. La maestra Guadalupe nos dice, cuando los estudiantes cambian su forma de comportarse y se vuelven agresivos, esa es una señal muy importante, maestra, efectivamente. El maestro Roque, el primer síntoma de alerta sería su pasividad. Sí, como adolescentes tienen siempre mucha energía, pero bueno, pues también hay que calcular ese tipo de cosas. La maestra Cintia, que pueden causarles daño, efectivamente. El maestro Benigno nos dice irritabilidad, efectivamente, pero ahí es en donde empezamos a confundir, porque puede ser la característica propia de la adolescencia, porque ustedes recuerden esta época de la adolescencia, y cuántos de ustedes estaban enojados con todo o con nada, o con todo y nada al mismo tiempo, pero era parte de la etapa. Pero cuando ya están en una conducta de riesgo, porque no es solo el aspecto del desarrollo humano. Entonces, ahí es donde empezamos de pronto, ¿será que es la adolescencia? ¿Será que es otra circunstancia? Entonces, ahí hay que tener cuidado al respecto. La maestra Maggie nos dice encontrar sustancias nocivas en su mochila. Eso es importante y ahí entramos con estos temas que, bueno, también son muy polémicos de qué tanto invado su privacidad, ¿no? Legalmente, el padre de familia, pues, es responsable del hijo hasta los 18 años. En otros países, que además ya se han hecho estudios, aquí en México, pues, dice que hasta los 18 años,
pero ya se han hecho estudios y se ha demostrado que la corteza prefrontal, que es la que nos permite tomar como estas decisiones mucho más conscientes de los riesgos que podamos tomar, se termina de desarrollar hasta los 21 años. Entonces, les estamos dando una libertad a chicos de 19 años que fisiológicamente todavía no tienen esas capacidades. Y entonces, ¿les reviso la mochila o no les reviso porque estoy invadiendo su privacidad? Pero entonces que sea el padre de familia que lo haga, pero no todos los padres de familia lo hacen, y en fin, ¿no? Entramos ahí en una discusión y una polémica que pues hay muchas formas de abordarlo. Hay instituciones que decidieron, dijeron, pues aquí se revisan todas las mochilas y no queremos riesgos, y se ha implementado esta forma de ingreso a sus instituciones, y hay otras que dicen no, porque bueno, pues estamos agrediendo la parte de pues las cosas personales de los estudiantes. Entonces, pues esto tiene mucho que ver con la forma en que cada institución trabaja con sus estudiantes. No estamos a favor ni en contra, eso es una decisión muy interna de las instituciones, pero bueno, pues esto también sucede. Regresando aquí a sus comentarios, el maestro Ignacio dice, ahora tener cuidado con las bebidas que toman en forma de agua, exactamente. Si es que es lo que le digo, o sea, de una manera u otra tenemos que estar muy presentes, pero justo con estos límites. El maestro Marco nos dice, se cortó, ok, bueno, ahí ya paso su comentario al equipo técnico, profesor. La maestra María dice, aislamiento o no integración, muchas gracias. La maestra Consuelo, problemas familiares, es lo que les digo, la familia puede ser un factor de apoyo o un factor de riesgo, un protector o de riesgo. La maestra Elizabeth, vemos adolescentes muy ausentes, físicamente están, pero su mente no. Exactamente, también tenemos ese tipo de situaciones. El maestro Enrique nos dice, de ahí desencadenan un daño a la propia identidad y generan conductas nocivas, así como la búsqueda de comprensión y compañía. El maestro Luis, realizar el operativo mochila con ayuda y colaboración de los padres. Sí, todo ese tipo de acciones son las que nos permiten llevar de un factor de riesgo, convertirlo a un factor protector y a un ambiente protector. Entonces, todo esto es parte de lo que tenemos que considerar. Vamos a cerrar el chat para continuar con las diapositivas. ¿Qué es esto de la conducta de riesgo? Bueno, aquí tienen la imagen, creo que es más que evidente, ¿no? Estas prácticas donde corren o desde el equipo, desde su patineta, bueno, ahora tiene nombres más actualizados, creo que es Sky, se suben y entonces por la orilla de la escalera, ¿no? Y se avientan y que bueno, pues sí tiene que ver con el ejercicio y tiene que ver con actividad física, ¿no? Y es divertido para ellos, pero ¿hasta dónde es una actividad y cuándo, en qué momento se vuelve un factor de riesgo? Entonces, toda conducta manifiesta que atente contra el equilibrio o el desarrollo biológico, psicológico y social. Entonces, fíjense, de alguna manera es como muy fácil describirlo, ¿no? Todo aquello que ponga en desequilibrio el desarrollo, tanto biológico, psicológico, social de la persona, pues es un factor de riesgo. Entonces, sí puedes hacer ejercicio, pero el saltar de una azotea a otra, que seguramente todos hemos visto estos videos que de pronto llegan al YouTube o al Facebook, en donde saltan de una azotea a otra y brincan y sí, efectivamente, y yo creo que son hazañas deportivas o físicas que resultan muy interesantes, pero por supuesto que son factores de riesgo. Y más si lo hace un adolescente que todavía no tiene la capacidad físicamente de tomar una decisión consciente. Entonces, es importante tener muy claro cuando tengamos que tomar decisiones. ¿Esto realmente los pone de riesgo o los pone en riesgo o no? Y si es así, ¿en qué tipo? ¿En lo biológico? ¿Se van a lastimar físicamente?
se van a sentir mal emocionalmente en lo psicológico, o vamos a tener aquí una serie de factores que en el entorno social con sus compañeros van a tener situaciones que no sean de apoyo o de crecimiento social. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo muy cercano para poder definir. Tenemos de pronto que tomar muchas decisiones en nuestras instituciones y cómo empezar a separar. A ver, ¿esto es de riesgo o no? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Por lo tanto, ya que identificamos los factores de riesgo, ahora, ¿por qué? ¿Por qué nuestros alumnos quieren saltar de azotea en azotea? ¿Por qué nuestros alumnos quieren empezar a fumar? Si no es que ya llegaron fumando desde la primaria. ¿Por qué nuestros alumnos quieren utilizar vehículos? Porque, bueno, ya de pronto muchos papás con esto de que se vuelven amigos de sus hijos, que bueno, ahí también ya hay toda una polémica, pero ya hay estudios muy serios que dicen, un papá no puede ser el amigo del hijo, justamente porque es el padre, ¿no? Y entonces son roles diferentes. Podemos ser muy cercanos y podemos escucharlos y podemos hacer la función de que el hijo se sienta nuestro amigo, pero nosotros como adultos no podemos tener esa situación hacia con ellos. Entonces, bueno, Jessor, que es un autor que nos apoyamos un poco en sus escritos, nos dice que los estudiantes, los adolescentes, quieren entrar en este tipo de actividades, como las actividades sexuales muy tempranas, que es otro elemento importante, porque quieren sentirse aceptados y respetados por sus compañeros, por sus pares. Eso es un elemento muy importante para el adolescente. El adolescente aislado no es un adolescente sano, independientemente que el padre de familia así lo acepte o así lo decida incluso, pero una necesidad relevante en la adolescencia es pertenecer a un grupo. Y entonces, por eso hay tantos grupos sociales dentro de esta etapa de la adolescencia. Y crecen, ¿no? Y se van modificando, ¿no? De pronto que los darketos y que estos chicos que hacen la simulación de ser vampiros, o estos chicos que juegan a deportes muy extremos, en fin, se vuelven parte de un grupo. Por otro lado, para el adolescente es muy importante separarse del papá. O sea, quieren seguir dentro del ambiente familiar, pero ya sin que el papá esté tan presente como estaba en la educación básica. Por lo tanto, bueno, pues para ellos es muy importante despegarse, enfrentar a la autoridad, ya no son aquellos chicos que, pues es que mi mamá me dijo, y entonces eso para ellos ya se vuelve incluso, pues cosas que no se vale decir entre el grupo de adolescentes, ¿no? Es que mi mamá me dice, no, bueno, ya ahí ya quedaron fuera del grupo social. Porque, bueno, pues están justamente cuestionando y enfrentando sus valores, sus normas y la autoridad misma del papá. Estas actividades, que vamos a ver algunas también, pues lo necesitan hacer para manejar su ansiedad, que de pronto no tienen cómo canalizarla, no tienen una actividad de desfogue, no tienen una actividad deportiva fuerte, no tienen una actividad o una participación activa incluso en casa, ¿no? Hay chicos que, bueno, pues sus papás deciden que no hacen absolutamente nada y no participan en las labores de la casa, cuando es parte del desarrollo y de esta convivencia social sana. Entonces, pues justamente cómo manejan su ansiedad, su frustración, su anticipación al fracaso. Eso lo aprendemos en casa y luego lo ponemos en práctica en la escuela. Lamentablemente, bueno, pues en nuestra sociedad de pronto, pues parece que es al revés, ¿no? Y bueno, pues nos enfrentamos a situaciones bastante complejas. El adolescente busca sentirse maduro y entonces empieza a imitar estas figuras que para ellos son figuras de madurez, que generalmente son algún adulto joven
al que tengan acceso o al que se vean identificados por cualquier red social, ¿no? Antes decíamos, pues a los que ven en la televisión, pero bueno, ahora a todos aquellos a los que tienen acceso desde las diferentes redes sociales. Así que tratan de dejar de verse niños y empiezan en esta transición a ser adultos jóvenes, que bueno, en la etapa de la adolescencia, pues todavía les falta un trayecto por cruzar, pero bueno, están justo en esta separación de la niñez a la adultez. Y entonces, ¿a qué se enfrentan? Porque algo muy importante es cómo lo vemos nosotros desde la vivencia del adulto que acompaña a los adolescentes. Pero entonces, ellos, desde la vivencia de todos los días, ¿a qué se enfrentan? ¿A qué se enfrentan nuestros alumnos? Pues a las adicciones. Ustedes saben que actualmente en todos lados se está invitando a sumarse a algún tipo de adicción, que puede ser esto que vemos en pantalla, pero también puede ser desde la comida, puede ser desde los videojuegos, que ya está tipificado como adicción, pero también puede ser el uso del celular, ¿no? No podemos ya salir de casa sin el celular y para el adolescente, bueno, es la forma de convivir con el mundo. Entonces, adicciones, se enfrentan a muchas adicciones, se enfrentan a enfermedades de transmisión sexual. Nuestros estudiantes y la vida activa inicia cada vez más temprano, la vida sexual activa, pues es sorprendente las estadísticas que tenemos en México, cada vez inician mucho más temprano en materiales que tenemos desde la editorial. Hay un material que nos explica muy bien esto y que se empieza a trabajar desde el 3er grado de preescolar, se involucra con que los chicos empiecen a entender qué es esto de las adicciones desde el 3er grado de primaria. Estoy hablando de niños de 8 años y de pronto nos cuestionan, pero ¿por qué tan chiquitos? Pero porque queremos prevenir, no queremos atender el problema, queremos prevenir. Habilidades para la vida, lo pueden encontrar en ese material, actividades relacionadas con la prevención de adicciones. El bullying, la visión desde el adulto a veces resulta muy sesgada. Lo que viven nuestros estudiantes, nuestros hijos, los que tengamos hijos adolescentes, bueno, pues son situaciones de agresión muy fuertes porque acuérdense que ellos dimensionan diferente. ¿No? Nosotros a lo mejor no tenemos una buena relación con alguien en el ámbito laboral y bueno, pues políticamente lo podemos llevar y salimos adelante. Pero un adolescente que está buscando la aceptación de sus pares, que necesita pertenecer al grupo que decida pertenecer y que no se ha aceptado, es una situación muy seria. Y ya no pensemos en las otras situaciones en donde ya es una agresión frontal hacia algún compañero. Entonces, bueno, pues ustedes han escuchado mucho al respecto. La violencia que no solo se da entre pares, la violencia que de pronto es desde casa, desde los mismos docentes, ¿no? De pronto encontramos docentes que todavía tenemos estos conceptos de, pues mis alumnos lo que aprendan y como puedan, y, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos una formación en la didáctica, en el conocer la etapa del desarrollo de mis estudiantes, bueno, pues sí nos encontramos de pronto este tipo de situaciones. El embarazo precoz, cada vez más encontramos a chicas muy jovencitas, pues que se encuentran embarazadas y el embarazo precoz es un embarazo de alto riesgo en todos los casos, en todos los casos, aun cuando las chicas estén sanas, por ser menor de edad, por no tener todavía la capacidad fisiológica para dar una nueva vida, bueno, pues es un embarazo de riesgo. Entonces, y bueno, me estoy quedando en esta etapa del embarazo, pero bueno, pues todo lo que conlleva, ¿no? Haber truncado sus estudios en muchas de las ocasiones, estos paradigmas que los papás de pronto tienen respecto a, pues ya no puede vivir en esta casa, o pues todo lo que sabemos que sucede, pues es a lo que se enfrentan nuestros estudiantes, ¿eh? No es algo que lo tengamos solo en la literatura, estamos viviendo, acompañando a ellos con esto.
El uso de las redes sociales. Bueno, el uso de las redes sociales es tan polémico porque el problema no es la red social, el problema no es que existan todos estos elementos de comunicación y de trabajo incluso. El problema es cómo los usamos y con qué fines los usamos, porque hay muchas herramientas y muy buenas herramientas, pero no sirven o no tienen el propósito de dejar de lado la vida cotidiana, sustituyendo esto de las redes sociales. Entonces, pues sabemos que infinidad de personas están muy comprometidas con las redes sociales y es algo que atrapa y que ya no les permite seguir en su vida normal. O sea, hay chicos que están en las redes sociales, pero no socializan en lo presencial. Entonces, eso también pues es un elemento a los que se enfrentan nuestros estudiantes. Y también la otra situación es cuando habemos papás que consideramos que no necesariamente es el tiempo y entonces no están en las redes sociales y bueno, pues también son descartados, ¿no? La prostitución, esto se da ya más hacia la educación media superior, ¿no? Pensando en los niveles educativos, pero bueno, pues de pronto también en secundaria nos encontramos que hay chicas o chicos incluso que acuden a estas prácticas para resolver algunas situaciones personales. La laceración corporal. ¿Cuántas veces han encontrado a los chicos que traen rasguños, que traen heridas? Bueno, y pues son parte de estas problemáticas. Y leí el otro día en un artículo que decían que muchas de estas actividades, de estas situaciones o manifestaciones, se dan por imitación. De pronto un compañerito del grupo las empieza a practicar y de pronto ya tenemos 3 o 4 del mismo grupo y luego se sale del grupo en donde empiezan a tener estas mismas prácticas. Acuérdense que algo importantísimo para ellos es la pertenencia. Entonces, si ella lo hace, pues yo también lo hago, o si él lo hace, yo también lo hago, y bueno, pues esto desencadena estas circunstancias. La bulimia y la anorexia, que ha sido pues un tema sumamente abordado, me parece que pues hemos tenido mucha información al respecto, pero bueno, esta distorsión del aspecto corporal, de vernos de una forma o de la otra, pues también esto se da, ustedes saben que más en las chicas, pero por supuesto que también implica algo a lo que se tienen que enfrentar. Y se tienen que enfrentar porque tienen que entrar en este estándar que también redes sociales y medios de comunicación han establecido y que no necesariamente pues son elementos que sean reales o tan cercanos, incluso hasta los tipos de fisionomías a partir de los grupos de cada cultura, ¿no? Habemos grupos humanos que tenemos ciertas características y pues no van a empatar con las características de otros grupos humanos, ¿no? Las características antropomórficas. Entonces, bueno, pues son parte de las cosas a las que nos enfrentamos y que nuestros estudiantes están como viviendo a su alrededor. Lo del piercing y los tatuajes, ¿no? Ahora, pues ya es un poco más abierto, pero no olvidemos los orígenes, ¿no? El tatuaje se hacía a aquellas personas que pues se encontraban en estos reclusorios y bueno, pues se tatuaban para identificar que habían estado presos. Ese era el fin del tatuaje, ¿no? La postura que se tiene aquí es no se metan en conductas de riesgo. No es que esté bien o mal. En el caso específico de esto de los piercings y los tatuajes, ¿no? Bueno, actualmente pues ya hay muchos lugares muy limpios, con registros de salubridad, etcétera, pero ¿qué tanto entra esto en una conducta de riesgo? Es decir, sí, tenemos permisos, pero ¿qué tanto los permisos son reales, ¿no? En México sabemos que de pronto no es algo tan cierto. Sin embargo, bueno, pues están a la vista de nuestros estudiantes y es algo que les atrae y es algo a lo que se tienen que enfrentar. Y regresamos al punto, se tienen que enfrentar porque quieren pertenecer. Y si todo el grupo de sus alumnos se hicieron un tatuaje, alguien se va a querer hacer el tatuaje para pertenecer. O si se hicieron un piercing, van a tener que hacerlo o van a querer hacerlo
porque necesitan pertenecer. Ya de adultos, bueno, pues tomamos otro tipo de criterios, pero ya tenemos otras funciones neuronales que nos lo permiten. Los adolescentes están en esta etapa del desarrollo. Así que, bueno, algo que es importante entender es que puede originar estas conductas, ¿no? Ya hablábamos un poco al respecto, pero un elemento importante es la frustración. Frustración cuando no pertenezco al grupo, frustración cuando no estoy siendo aceptado por mis autoridades, por mis mayores, porque aunque rechazo a la autoridad, yo necesito la estructura que me da la autoridad. Entonces, no me gusta la autoridad, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, pero necesito, como adolescente, que me indiquen lo que tengo que hacer, porque yo estoy apenas aprendiendo, estoy encontrando mi lugar en el mundo. Entonces, esto es muy importante. La frustración y la ansiedad, entonces, nos van a dar estas situaciones de heteroagresión, cuando alguien con mayor autoridad nos agrede, ¿no? Y pues aquí vamos a tener dos niveles, cuando es algo que se da de manera oral y cuando son acciones. Entonces, cuando hay insultos, cosas como, él tiene la culpa, vas a ver lo que te va a pasar, me las vas a pagar, ¿no? Cuando los maestros, cuando los padres de familia o alguna otra autoridad en su entorno se los plantea. Y ya cuando el decir pasa al hacer, entonces vemos golpear objetos, empujar, pelear. Todo esto se desencadena por estas actitudes de los adolescentes. Y esto nos va a dar problemas que van a ir en crecimiento. También tenemos otras dos formas, que es la autoagresión, ya veíamos algunos ejemplos, y también el escape, cuando ellos deciden que no pasa nada. En el caso de la autoagresión, a nivel de discurso, yo no sirvo, yo no puedo, o simplemente lo abandona todo. Y eso en acciones se transforma en autolesión o rabia o el silencio. No pasa nada y entonces me quedo con todo y tenemos una situación de silencio ahí. En el caso del escape evadimos, ¿no? Los chicos simplemente pues no les importa y si va bien, qué bueno, y si no, también, y si toma decisiones equivocadas, pues las asume y si no, bueno, pues puede vivir con eso sin mayor problema. Y todo esto, como les decía, bueno, pues se va a desencadenar una serie de problemas que no es un problema, sino que va creciendo y se va complejizando, tanto para el estudiante como para todos los que lo rodean, ¿no? En estas dos categorías que les decía, lo que se dice y las conductas que se derivan de esta situación. Entonces, bueno, ¿qué podemos dar, de qué nos podemos dar cuenta para poder identificarlo y poderlo canalizar o poderlo orientar si está en nuestras manos? Entonces, desde tres elementos. En la escuela, entre los estudiantes, que decíamos que estos son los tres aspectos que para el adolescente son relevantes. Entonces, en la escuela, cuando vemos a un chico muy aislado, el desapego escolar, cuando no tienen interés, generalmente algo que les interesa muchísimo es salir a la clase de la actividad física, la educación física, pero de pronto hay chicos que no les interesa y que no es algo que sea constante, ¿no? Hay chicos a los que no les gusta o no nos gusta las actividades físicas, pero los hacen, participan. Pero de pronto, cuando es una situación atípica, entonces ahí ya tendríamos que empezar a considerar. Y por supuesto el bajo rendimiento escolar. Sabemos perfectamente que el bajo rendimiento escolar es una consecuencia de algo que está sucediendo, necesariamente. Entonces, y que bueno, esto de las situaciones que pueden estar desencadenando un bajo rendimiento escolar, sí toca a factores de riesgo y de pronto toca también a situaciones muy personales del estudiante, pero que también se tienen que atender. Entonces, haciendo esta aclaración. Entre los estudiantes, ¿cómo se lleva con sus compañeros? ¿Cómo es esa relación entre sus pares? Entonces, de pronto hay mucha impulsividad, no pueden controlar sus emociones, ¿no? Estos niños que de pronto se levantan y se salen del salón y corren.
pero que es una situación atípica, ¿no? Entonces hay que identificarlo. Cuando tienen pocas habilidades sociales, esto también es muy común cuando se sienten agredidos, entonces o se aíslan o agreden, ¿no? Entonces también es algo de lo que tenemos que poner atención. Y bueno, pues ya a nivel de cuestiones cognitivas, que no necesariamente son las únicas o son las que derivan esto, es parte de todo, pero bueno, sí buscar o un chico que era muy participativo, que tenía un pensamiento crítico, analítico y de pronto pues no participa, no le interesa, seguramente serán de los factores que hay que observar. Y ya en la familia, bueno, pues cuando sabemos que en la familia se consumen drogas o que hay poca comunicación, que los papás no se aparecieron en medio ciclo escolar y no sabemos ni quién es el papá, o que vemos si tenemos contacto cercano o vivimos cerca de la escuela y que de pronto dan las 7, 8 de la noche según el turno en el que estemos, o muy temprano que los chicos están en la calle, que no hay supervisión, ¿no? Y a veces no es ni siquiera porque el papá no quiera, es por las circunstancias de la vida que tienen que irse a trabajar, pero no hay una compromiso de supervisión con los chicos. Este tipo de cosas hay que tenerlas muy alertas para que pues podamos incidir si fuera necesario. Entonces, cerrando estos puntos de factores de riesgo y factores de protección, ya decíamos, y ustedes participaban y seguramente verán reflejadas sus palabras también aquí en la pantalla, el factor de riesgo es un atributo o característica individual, una condición situacional y o de contexto ambiental que incrementa la probabilidad de uso o abuso de sustancias, que pueden ser sustancias psicoactivas, o la transición, es decir, que nos está empujando a tomar decisiones de otro tipo, que fueron todos los ejemplos que pusimos hace un momento. Entonces, un factor de riesgo es esta situación en la que el alumno se va a ver invitado, a veces obligado, a tomar decisiones como las que ya poníamos en el ejemplo. Y entonces un factor protector, pues justamente es estas condiciones que le van a permitir al estudiante evitar que aunque lo ofrezcan, que aunque le ofrezcan, que aunque lo inviten, que aunque tenga la necesidad de pertenecer a ese grupo social, le van a permitir los factores protectores a decir que no, a hacerse a un lado, a retirarse, a tomar otras decisiones. Por eso es tan importante identificar cómo es un factor protector, cómo lo podemos implementar, identificar muy bien qué es algo desde una creencia y qué es algo desde un saber fundamentado. Y por eso, bueno, pues ahora traemos este ejercicio de los mitos y las realidades que vamos a hacer ahora aquí con ustedes. Ustedes lo van a hacer desde allá, pero bueno, lo vamos a ir también trabajando de este lado. Hasta aquí vamos a abrir el chat por si tuvieran alguna pregunta que les pareciera al respecto, que pudiéramos atender. Seguramente habrá preguntas que podamos atender, habrá algunas que se queden en el tintero. Ustedes van a poder volver a ver esta presentación cuantas veces necesiten, ya que la van a tener grabada, pero me gustaría leer algunas de sus participaciones. En este momento, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y bueno, pues al parecer ya no tenemos comunicación con ustedes o no hay preguntas porque no vemos que participen. Espero que más bien sea que no haya preguntas porque pues todo esto lo hemos estado trabajando. Bueno, nos dice la maestra Irma que está muy claro, que hay que iniciar a apoyarlos y eso sí, maestro, es muy importante. La maestra Liliana, el maestro Romualdo, ¿cómo puedo prevenir las situaciones de riesgo? Bueno, eso es parte de lo que vamos a ver enseguida, maestro. Todo muy claro, en orden claro, todo muy claro, muchas gracias. ¿Por qué nunca es o hay un factor de protector en un círculo de estudio?
Es que hay que hacerlo atractivo para los estudiantes, profesor. No es tanto que sea un factor protector, un círculo de estudio por sí mismo, per se. Es que hay que hacerlo atractivo para que el estudiante quiera estar ahí y entonces se vuelva un factor protector. Pero si les decimos a los estudiantes, vamos a tener un círculo de estudio de álgebra aplicada y no son estos chicos que tienen todas las habilidades matemáticas, pues seguramente no va a ser algo atractivo, pero claro que lo podemos hacer desde el estudio, solo que hay que tener estas estrategias. Piense en todo lo que le ofrece la mercadotecnia a nuestros estudiantes y entonces sobre eso, pues empecemos a construir al respecto. Así que bueno, ese es un muy buen reto, maestro. Lo invito a que lo empiecen a trabajar y nos compartan. Nos dice también, todo un orden, ¿cómo establecer estrategias? Ahorita lo vamos a ir comentando. Muchas gracias a la maestra Clotilde, maestra María del Carmen. ¿Qué podemos hacer nosotros como profesores desde el aula? Vamos a llegar a ese punto, maestra. Por supuesto, algunas líneas, porque lo que hay que hacer es mucho, pero bueno, pues sí estamos buscando darles algunas ideas. Dice la maestra Laura, ¿hasta qué punto debo conocer el factor de riesgo de mis alumnos para no meterme en problemas? Sí, maestra Laura, bueno, pues yo entiendo que pues esto tendrá un límite de acuerdo a cada institución, aunque pues la legislación también es muy clara. Nuestro límite es la parte de la docencia, de la parte académica, pero bueno, pues finalmente somos seres humanos y nos involucramos. La complicidad entre los amigos, una conducta de riesgo. La complicidad entre los amigos, es que más que la complicidad entre los amigos es la necesidad de pertenencia. Es decir, un amigo va a cubrir a otro amigo por seguir formando parte de ese grupo. Si entre ellos deciden lastimar a otro, ¿no? o ponerse en contra de otro, bueno, ese chico es el que va a salir lastimado y entonces esto se vuelve un factor de riesgo porque ya no se siente perteneciente a, y pues va a tener una trayectoria para volver a encontrar un grupo social en el que se sienta aceptado, que no seguro necesariamente, pero sí aceptado, y bueno, pues esto le va a generar esto. Por eso es que tenemos que estar ahí presentes. Entonces, cuando el chico está en esta situación de transición porque no acepta o ya no se siente a gusto en ese grupo social, va a moverse, bueno, pues tendría que tener un acompañamiento. Nos dicen también por acá, hay que definir claramente la línea entre el apoyo y la protección, eso es cierto. Todo muy bien, gracias maestra Elizabeth. ¿Cómo motivarlos a evitar situaciones de riesgo? Es que más que motivarlos, hay que buscar que el ambiente sea un ambiente protector, porque invitarlos a no tener esta necesidad de pertenencia, a no tener esta necesidad de comunicación, es como un poco ir en contra de lo que están viviendo en la etapa del desarrollo. Es más bien buscar que el ambiente se vuelva un ambiente protector, ¿no? Eso lo vamos a tocar en un momento. Nos dice también la maestra Irma, cada vez surgen más ideas o factores para acrecentar las actividades y acciones en pro de nuestros alumnos. Pues hay que buscarlos, maestros. Si no surgen, hay que buscarlos, porque eso sí es parte de nuestra labor. Me parece muy importante entender las situaciones que vive el adolescente. Eso es muy valioso. Qué bueno que lo comenta, maestra, porque de pronto se nos olvida que fuimos adolescentes. Se nos olvida que fuimos a lo mejor o del grupo muy aceptado o del grupo no aceptado, o que vivimos estas situaciones que pues así estaban establecidas desde la parte de las instituciones, pero bueno, pues que nos enfrentamos a eso y se nos olvida porque bueno, ya fue una etapa que superamos, que ahora entendemos de otra manera, ya no estamos viviendo la situación, pero además entendemos que en esa etapa, bueno, pues eran circunstancias a favor o en contra diferentes a las de un adulto y se nos olvidan, o sea, pasa el tiempo y se nos olvida cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos, pero hay que tenerlo muy presente porque ellos lo están viviendo en ese momento. ¿Y cuántos de nosotros hubiéramos querido tener a un maestro, a una maestra que entendiera por lo que yo estaba pasando sin juzgar? Porque generalmente como adultos y más como maestros, juzgamos. Nos gana esta situación de lo bueno, lo malo, el bien o el mal.
que sí tiene que ver porque, bueno, pues finalmente estamos inmersos en una situación social, pero ¿cuántas veces como adolescentes no será que lo que necesiten es un acompañamiento, una escucha de alguien que no sea ni mi papá, ni el maestro de siempre dentro del aula, sino alguien que me pueda orientar porque le tengo confianza, porque sé que es alguien que me va a ayudar? Entonces, eso es muy importante. Qué bueno que lo menciona, maestra. Por acá nos dicen también la maestra Maggie, ¿hasta dónde puede uno intervenir? El riesgo está en su casa, sí, también ahí, pues insisto, este límite, pues es importante entenderlo. Pregunta de la maestra María, ¿la sobreprotección de los adolescentes también puede ser un factor de riesgo por parte de la familia? De hecho, ya se empieza a tipificar en algunos documentos, maestra, por ahí busquen red, en algunas redes, ya se tipifica como, sí, un factor de riesgo, pero maltrato. La sobreprotección a los estudiantes, bueno, a los niños, a los adolescentes, ya hay algunas publicaciones que lo tipifican como maltrato, porque no les están permitiendo desarrollarse libremente y en toda su potencialidad. Así de grave es la sobreprotección. Igual de grave que el descuido o abandono total. Pero sí, también ya se está considerando eso. En algunos autores, hay por ahí alguna publicación en Inglaterra donde tipifican, en Francia me parece que también lo han construido de esta manera, la sobreprotección a un menor se puede considerar como abuso, como agresión a los estudiantes. Entonces sí, la respuesta es que sí. Por acá leo, el maestro Raimundo nos dice, mantener una sana convivencia tanto dentro y fuera del aula, todo relacionado con el aprendizaje del alumno, entendiendo que nosotros pasamos por algunas situaciones similares y debemos comprenderlos, ya que también los alumnos, no en todos son malos, tienen muchas capacidades y también valoran y estiman al docente. Sí, por supuesto. Acuérdense además que los adolescentes están tratando de entenderse ellos mismos. O sea, en esa etapa no hemos construido nuestra propia identidad, estamos copiando identidades. Por eso es tan riesgoso cuando a las chicas les permiten cambiarse el color de cabello, ponerse maquillaje, porque si están construyendo una identidad propia, ya modificada, ¿cómo la construyen? Ya no soy yo. Ya soy yo con el cabello morado, pero ya soy yo, pero con los ojos de otro tono y con el labial de otro tono. ¿Cómo van a construir su propia identidad si ya la están distorsionando sin haberla construido? ¿No? Eso también lo tenemos en la literatura. Entonces, pues es parte de lo que de pronto los papás pierden, porque ahí es en donde la frase tan común de soy amiga de mi hija o soy amigo de mi hijo o amiga de mi hijo y le permito este tipo de cosas. Pero yo estoy segura que un papá que está consciente de esta información lo pensaría, ¿no? O cuestionaría más antes de decir, sí, pues lo que ella decida y como ella lo decida. Entonces, bueno, hay que tener toma de decisiones muy bien fundamentadas. Entonces, eso también es algo importante a considerar. Por último, tomo el comentario del maestro Carlos, darle mayor peso y trabajo al Programa Nacional de la Convivencia Escolar, que además trae muy buenas estrategias. Si no lo conocen, los invito a que lo revisen, porque efectivamente, ¿no? Ahí tenemos que, mucho nos toca a nosotros para formarnos al respecto, porque yo sé que muchos de ustedes pues son químicos o biólogos o historiadores, geógrafos, y a veces esta parte social, esta parte de la interacción, del desarrollo del adolescente, no siempre lo tenemos tan cercano, pero sí es labor de nosotros como docentes formarnos. La autoformación docente debe ser constante, y bueno, de parte de Ediciones Castillo, pues ya saben que siempre los vamos a estar acompañando, igual que como en muchos otros que ya hemos tenido y que seguramente tendremos más adelante. Entonces, hasta aquí nos quedamos en este momento del chat. En un momento vamos a volver a abrirlo para que podamos seguir comentando. Y vamos a llegar a esta parte tan interesante de los mitos y las realidades. Aquí tiene mucho que ver con la forma en que construimos
de manera social, de manera muy, a veces hasta familiar, local, pues estos pensamientos alrededor de las adicciones. Y vamos a ver qué nos dice aquí el documento. Mitos acerca del consumo de sustancias. Entonces, fíjense bien, ¿quién de ustedes, esto ya ustedes, cada quien lo va resolviendo de manera personal, ¿quién de ustedes ha escuchado? Hay gente que sabe beber y no se emborracha, aún después de muchas copas. ¿Eso será un mito o una realidad? Váyanlo pensando, ¿eh? Es importante enseñarle a los niños a beber desde chicos. Y aquí nosotros podríamos incluso respaldarlo porque muchas de nuestras grupos étnicos, ustedes saben que usaban el pulque para alimentar a los pequeños. Pero esto será adecuado científicamente, no por las tradiciones o las creencias. Científicamente, ¿lo tendremos como algo real? ¿Es un mito o es una realidad? Las drogas alivian el estrés y ayudan a soportar los problemas. ¿Esto será un mito o una realidad? Ustedes vayan haciendo sus notas y al rato que las vayamos pues ya explicando, ya ustedes solitos dicen a cuántas tuvieron como mito o realidad. La marihuana, por ser natural, es inofensiva o hace menos daño que el tabaco. O sea, hay mucha gente que dice, no, bueno, es que pues sí es una sustancia, sí te puede alterar, pero no es como el cigarro, es más natural. Quien consume drogas puede dejar de hacerlo cuando quiera. ¿Eso será un mito o una realidad? Ok, tomen sus notas, hagan cuál fue mito, cuál fue realidad, y ahora vamos a analizar las respuestas. ¿Mito o realidad? ¿La marihuana por ser natural es inofensiva o hace menos daño que el tabaco? A ver, todos aquellos que dijeron que era realidad, bueno, pues aquí ya queda claro que es un mito. Y la realidad es que la marihuana tiene más sustancias que provocan cáncer que el tabaco y produce bronquitis crónica. Además, hay otros efectos negativos a largo plazo. Entonces, pues la realidad es que no es más inofensiva, al contrario, puede ser más agresiva para el cuerpo humano. Quien consume drogas puede dejarlos de hacer cuando quiera. La realidad es que quien es adicto, porque acuérdense que las adicciones en algunos casos, bueno, pues se vuelven, pero en otros casos es una enfermedad, es una situación que no puede controlar la persona. Es adicto, solo puede abandonar la droga con ayuda de un programa de recuperación y la asistencia de un experto. Entonces, lo grave aquí, lo complicado de esto es cómo saber quién tiene una tendencia ya a la adicción. Bueno, ahora ya con esto de los estudios genómicos y eso dicen que ya, yo no lo he comprobado, pero bueno, según esto ya se puede considerar. Pero a la gente que estamos en el día a día, en lo cotidiano, pues no necesariamente, y no podemos saber si sí tenemos esta tendencia o no, y entonces, pues como lo averiguamos utilizando algún tipo de droga, es algo de mucho riesgo, ¿no? Entonces es un mito esto. Mito, es importante enseñarle a los niños a beber desde chico. Tanto la marihuana como algunas otras sustancias, además de provocar esto que ya mencionábamos, entre más temprano los chicos empiecen a utilizar algún tipo de sustancia que les altere, van a empezar a tener mayor pérdida de conexiones neuronales. Entonces, entre más temprano suceda esto, pues esto va a provocar más problemas de la conectividad entre neuronas a largo plazo. Otro mito, hay gente que sabe beber y no se emborracha, aún después de muchas copas. Esto es un mito porque pareciera que la gente tiene más aguante, ¿no? Permitiéndome el término, pero en realidad lo que pasa es que su organismo tarda más tiempo en asimilar y entonces el consumo se hace mucho más amplio y pues las consecuencias van a ser en relación a la cantidad de consumo. Así que, bueno, pues se puede pensar que es tolerante,
pero pues esto puede causar más bien una alarma, porque su cuerpo va a tardar más tiempo en procesarlo, los efectos van a ser todavía más largos, y bueno, por lo mismo, pues va a ingerir más alcohol o cualquier sustancia. Entonces, no es que sepan beber, es que su organismo empieza a tener cierto tipo de tolerancia y pues eso les va a generar consecuencias también. Otro mito, las drogas alivian el estrés y ayudan a soportar los problemas. Quienes no estamos muy acostumbrados a tomar desde café, pues tomamos una taza de café y ya por sí misma nos alteró. Entonces, bueno, hagamos esta equivalencia con cualquier tipo de drogas. Ciertas sustancias pueden hacer que los problemas se olviden durante cierto tiempo, durante el efecto, pero cuando desaparecen los problemas seguramente ahí continuarán y por la misma circunstancia pues van a incrementarse, ¿no? Entonces, pues esto también termina siendo un mito. Y de pronto ya como adultos, pues tenemos esta tendencia también de, pues vamos a un bar, vamos a beber y vamos a estar muy contentos, cuando pues la intención no sería ir a beber, sino a convivir, ¿no? Pero bueno, luego ya lo distorsionan y hasta la palabra distorsionan y ya no es convivir, sino es otra cosa. Y si para nosotros como adultos caemos en este tipo de cosas, pues imagínense más para nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, sí es también una situación para atender. Finalmente les quiero comentar que, bueno, pues tenemos algunas recomendaciones que recuperamos de este programa de Escuela Segura y son solamente algunos elementos, los voy a poner aquí en la pantalla más que leer cada uno, pero sí debemos tomar en cuenta muy bien algunas cosas. Entender por qué procesos está pasando nuestro adolescente, que de pronto como ya en la vida adulta no lo vemos. O sea, ¿qué problemas puede tener un adolescente? No tiene que pagar renta, no tiene que mantener una familia, no tiene que... Pero está enfrentando situaciones que le van a ser factores de riesgo y nosotros tenemos que promover el factor protector. La información, yo les hablaba hace un rato, la información que debemos de trabajar con nuestros estudiantes. Tiene que ser de acuerdo a la edad, no les podemos hablar con términos muy técnicos porque no nos van a entender. Tiene que enfatizar cuáles son los problemas, más que decirles hazlo o no lo hagas, cuáles son los problemas a los que se van a enfrentar. Y ellos tendrán que tomar la decisión muy informada. Entre menos los presionemos a no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque esto además sabemos, quienes hemos trabajado con adolescentes, que esto no funciona, pero si les damos la información completa, ya van a tener referentes. No quiere decir que esto ya va a solucionar, pero va a tener referentes. Y que además sea de utilidad, que no sea, les vamos a dar el documento que emitió la OMS de 500 páginas sobre eso no lo van a leer ni les va a interesar. Que sea realmente algo que ellos puedan analizar fácilmente, que los haga reflexionar y que, bueno, pues que sepan que las consecuencias y los resultados de las decisiones que tomen. Y bueno, ya la Organización Mundial de la Salud, pues dice también que pues hay que, también lo hablamos desde un inicio, estimular las habilidades de la escucha, la expresión verbal y no verbal. O sea, hay que permitirles hablar, hay que permitirles, darles un espacio en donde se puedan expresar incluso libremente, ¿eh? Porque de pronto, bueno, pues hay reglas sociales, pero de pronto pues ellos quieren explotar y quieren decir y quieren quejarse y no tienen dónde, porque en casa no lo pueden hacer, con los amigos no lo pueden hacer, buscar ese espacio en la escuela. El manejo de emociones, ya les decía, ya de por sí la etapa de la adolescencia tiene ahí un conflicto de emociones, pero además enfrentarse a todo esto, pues ya tiene sus retos aún más. Y la capacidad de resolver problemas eficientemente. Cuando nuestros chicos se van enfrentando a diferentes problemáticas en el día a día, pues se ejercitan esta forma de resolver problemas. Por eso les decía yo hace rato, es que la sobreprotección de un infante o de un adolescente
se puede tipificar como agresión porque no le están permitiendo ni siquiera aprender a a decidir y a resolver problemas. ¿Cuántos pequeños nos llegan, esto sobre todo en educación básica, en educación preescolar y primaria, con la chamarra que no se puede ni mover así como robotitos, y no se quitan la chamarra porque no hay alguien que vaya y les quite la chamarra y ellos no son lo suficientemente autosuficientes para decidir que quieren quitarse la chamarra y quitársela? Entonces, eso es sobreprotección. Entonces, imagínense a lo que se está enfrentando en el caso de nuestros adolescentes. Yo recuerdo cuando estuve laborando en una institución, en una entrevista con una mamá me decía, no, es que yo lo baño y le doy de comer en la boca, si puedo, al adolescente. Entonces, bueno, pues era una situación que no le estaba favoreciendo para nada a los chicos. Entonces, aquí hay algunas otras recomendaciones para padres de familia. Esto es importante también compartirlo con nuestros grupos de padres de familia. Y finalmente, bueno, pues me gustaría mucho, sé que nos estamos ya robando unos minutos de su tiempo, esta reflexión dice, me gusta ser escuchado varias veces en mi vida, sin problemas, sin solución, con sentimientos de desvalorización. Tuve suerte de encontrar personas que podían apoyarme, ahí está un poco cortado el texto, diagnosticarme, evaluarme y no trataron de escucharme, ni me apoyaron, ni me esclarecieron mis problemas. Cuando me escucharon y oyeron, pude ver mi mundo, pude darme cuenta de qué venía adelante. Es increíble que sentimientos que fueron insoportables y soportables según quien los escuchara. Es una frase parafraseada de Carl Rogers, donde pues entendemos que el adolescente quiere ser escuchado, quiere ser acompañado, quiere ser libre, pero libre con compañía. Entonces, es parte de nuestra labor docente, eso es algo muy importante. En un momentito voy a abrir el chat ya para sus últimos comentarios y si alguien nos quiere compartir qué aprendieron, en un momento abrimos nuevamente el chat. Aquí les dejo la bibliografía, parte de lo que estuvimos trabajando en esta sesión, pues es de estos autores, de estos materiales. Y me gustaría mucho que nos pudieran acompañar, porque bueno, de pronto no tenemos tantas herramientas. Aquí yo les voy a dejar en el chat algunos enlaces para que puedan ustedes tener estos recursos, pero desde los libros de texto, los maestros de biología seguramente recordarán que en una de las unidades, tanto de este modelo como del anterior, independientemente del modelo, pero son materiales que, porque el mismo programa lo pide, hay que abordar temas de sexualidad, temas de salud, y que podemos hacer este trabajo que tanto se ha pedido de la transversalidad. Y bueno, yo quería mostrarles aquí algunos ejemplos al respecto desde los materiales que tenemos aquí en la editorial para ustedes y que, bueno, pues siempre también hemos buscado que los materiales, por ejemplo, este que tienen en pantalla, que bueno, en un momentito se los voy a mostrar. Les pongo mientras tanto, vamos a regresar aquí para que pueda yo compartirles estos materiales que ustedes pueden incluso seleccionar ya en este sitio web que tenemos, que aquí tienen, bueno, me regreso aquí para que lo puedan ubicar. Y que aquí tienen ustedes en pantalla la dirección electrónica para que puedan revisarlos. Y bueno, pues tocante al material, bueno, a estos temas que hemos estado abordando la sesión de hoy, en esta dirección electrónica pueden conocer los libros de biología, los libros de formación cívica y ética para los grados de segundo y tercero, que van a estar a disposición para que los puedan revisar y bueno, darse cuenta también cómo se abordan estas temáticas y finalmente los puedan ustedes recuperar en sus clases. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles. Les agradezco mucho este tiempo extra que nos siguieron acompañando. Vamos a abrir ahorita el chat. Solo les quiero recordar que el video pues va a estar aproximadamente en 8 días más
lo van a encontrar en el enlace donde se inscribieron, ahí van a encontrar las sesiones grabadas. Acuérdense que las constancias las pueden solicitar una vez que resuelvan la encuesta, que también se las voy a poner ahorita en el chat, y también les va a aparecer directamente en su pantalla que pueden ir a otra pestaña, a otro enlace, para que contesten la encuesta. Al final de la encuesta viene un correo electrónico y a ese correo electrónico es donde pueden ustedes pedir las constancias de la sesión de hoy. Es para nosotros muy importante porque es la retroalimentación que nos dan estas constancias y estas encuestas que las contesten. Entonces, bueno, les va a aparecer una ventanita como esta, le van a dar al botón continuar y de esa manera les va a direccionar a la encuesta. Estas son nuestras redes sociales, también se las comparto para que puedan ustedes seguirnos. De pronto pues tenemos otro tipo de actividades, de promociones, de sesiones también en webinar y bueno, pues seguramente los estaremos invitando. Abrimos el chat solamente ya para que podamos escucharlos. Y bueno, vamos a ver qué nos comparten. Por aquí. Vamos a ver algunos de ustedes que nos están comentando. Sí, aquí está. Entonces nos dicen... la maestra María del Carmen, muchas gracias, me hizo muy interesante, muchas gracias maestra, al contrario, esto es pues para ustedes, esto es parte de lo que la editorial prepara y lo prepara de verdad con mucho entusiasmo. Hay muchas compañeros y compañeras involucradas en esta actividad y bueno, pues también agradecerles mucho que hayan podido estar. La maestra Laura, muchas gracias. El maestro Raimundo, muy bien. Gracias por la información. Al contrario, gracias a ustedes, maestro. La sesión estuvo muy interesante, ya que ahora sí enfocaré mi práctica de enseñanza apoyando a los alumnos, identificando como factores de riesgo y factor protector. Muy bien. La maestra... el maestro Honorio nos dice muy interesantes sus aportaciones, gracias. Gracias a ustedes, maestro. Nos dice también la maestra Clotilde, gracias. La maestra Maggie, me llevo como tarea ser más observadora. Sí, cuando de pronto nosotros nos cachamos a nosotros mismos, es muy interesante. Muchas gracias. Dicen por acá... muy interesante, muy agradecidos nosotros, maestra. Se me hizo ágil, la información excelente, muchas gracias, gracias, me dio elementos para apoyar a mis alumnos. Esperemos que sea de beneficio para sus alumnos, para ustedes y bueno, pues para toda la comunidad escolar. Muy feliz con Castillo, Ciencias 2. Muchas gracias, maestra Selene. Seguramente una práctica muy exitosa de parte de nosotros para ustedes. La maestra Irma, gracias por la actividad de la información. Qué bueno que les pareció interesante, maestro. Pues nos quedamos aquí leyendo su chat. Les agradecemos muchísimo. Vamos a cerrar la sala. Lo que alcancemos todavía a escuchar, seguramente lo vamos a leer, lo vamos a compartir aquí con el equipo. Y pues por nuestra parte es todo. Les agradecemos muchísimo toda su participación y su colaboración. No dejen de visitar, les pongo yo aquí en el chat, les tenía yo aquí preparadas estos enlaces que comenté. Entonces los voy a poner aquí en el chat para que si ustedes están interesados, lo puedan consultar. Aquí les va a aparecer en este momento en el chat. Ahí tienen los 3 enlaces, 2 de los documentos que mencionamos y por supuesto el sitio web para que puedan ustedes revisar nuestros materiales. Son materiales que pues están considerando lo que las autoridades de CEP han decidido para la promoción de los libros que ustedes van a seleccionar. Todo eso ya lo tienen ahí, está abierto, no necesitan clave, simplemente es entrar al sitio.
Pues les agradecemos muchísimo. Tienen también ahí el enlace de la encuesta, por si alguien no nos espera hasta el final, puede desde aquí ya entrar a la encuesta. Es muy importante para nosotros que la respondan. Y pues con esto cerramos la sesión del día de hoy. Les agradecemos muchísimo y pues buenas tardes y pues feliz día de clases el día de mañana. Muchas gracias.